En estos momentos continuamos con otro tributo de Dios, concretamente su gracia. Hay un aspecto de la gracia de Dios que se llama la gracia común, que es definida simplemente como el favor y la bondad de Dios que muestra a todas las personas, no solo a los creyentes. Incluye cosas como la vida y la salud, la lluvia y el alimento, el orden en la sociedad, la capacidad de hacer el bien civil y la restricción del mal. Pero en esta ocasión estamos prestando más atención a la gracia que es definida como la gracia redentora o distintiva, y vamos a ver qué significa eso a continuación. Abraham Booth definió este atributo del carácter divino en su libro El reinado de la gracia así: este es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. La gracia divina es el favor soberano y redentor de Dios, otorgado libremente a quienes carecen de todo mérito y son en sí mismos indignos. No se recibe por obras, esfuerzo ni derecho alguno, ni porque haya algo valioso o atractivo en la persona que la recibe. Es un don totalmente gratuito, que no puede reclamarse ni ganarse. De lo contrario, dejaría de ser gracia. Y se concede por la pura bondad de Dios, sin obligación alguna y sin que exista deuda hacia el ser humano. El apóstol Pablo en Romanos 11:6 lo dice claramente cuando habló de la elección de la gracia de Dios, diciendo lo siguiente: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y en Efesios 2, 8 a 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no puede basarse en algún mérito humano. Viene totalmente de la gracia redentora de Dios. Entonces, conforme a lo que dice la palabra, podemos deducir que, número uno, la gracia es gratuita. Romanos 3:24 dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nadie puede comprarla o adquirirla. ¿Por qué? Porque también, número dos, la gracia es soberana. Como le explicó Pablo en Romanos 5:21, que dice lo siguiente: la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Arthur W. Pink dice al respecto: si la gracia reina, entonces está en el trono, y el ocupante del trono es soberano. Entonces, por eso se llama en Hebreos 4:16 el trono de la gracia. Y también, número 3, podemos decir que la gracia es eterna. O sea, fue planeada antes de ser ejercida y tenía un propósito antes de ser impartida. Segundo de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, debido a que la gracia es un favor inmerecido y que Dios lo ejerce en su soberanía, así como lo declara en Éxodo 33:19, que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión.
vemos que Dios concede su gracia redentora a quien quiere, libremente y de acuerdo a su voluntad. Esto se llama la selección soberana de Dios. Entonces notamos que esta gracia es distintiva y no es para todos. Y la pregunta surge obviamente, ¿por qué? Pues veámoslo de esta manera. Si Él hubiera mostrado su gracia a todos los descendientes de Adán, ellos habrían concluido que Dios debería llevarlos al cielo, como compensación, debido a que Él permitió que la raza humana había caído en pecado. Pero Dios no le debe nada a nadie, y menos ninguna compensación, y menos a aquellos que son rebeldes contra Él. Es más, la pregunta debería ser, ¿está Dios obligado a compensar la rebeldía de sus criaturas? La respuesta justamente tendría que ser un contundente no, ¿verdad? Él no está obligado. Y también podemos preguntarlo de esta manera, ¿alguien tiene el derecho a reclamarle la vida eterna a Dios? Otra vez, no. Pues estamos viendo que es un regalo y que no puede ganarse con buenas obras, ni reclamarse como un derecho. Pero vamos a ver que a pesar de que vivimos en un mundo de incrédulos y rebeldes, impenitentes, Dios, dentro de su derecho soberano, está eligiendo y salvando. Él está efectivamente regalando vida eterna, no a todos, pero a un número limitado de acuerdo a su voluntad. Él, como dice la palabra, acepta a cual lo busque de todo corazón y no rechazará a ninguno de los que vengan a Él con manos vacías. Pero debe ser de acuerdo con las reglas que Él ha prescrito y en la forma que Él mismo ha señalado. Las prácticas de las principales religiones del mundo son basadas en lo que uno puede hacer para ser salvo, para adquirir la vida eterna y meritar acceso al cielo. Y esta es una de las mayores causas de polémicas en los círculos cristianos, la noción de que Dios es absolutamente soberano en su plan de redención no es muy atractiva para el hombre natural. El hombre natural se da más crédito o valor de lo cual es en realidad y piensa de que si hay un cielo eterno, él es suficientemente capaz de llegar allí con su propio mérito. Y efectivamente piensa que la vida eterna, en la presencia del Dios del universo, que es totalmente santo, depende de una combinación de obras buenas que sobrepasen el peso, digamos, de los pecados que ha cometido. Piensa que Dios tiene una balanza celestial donde pone en un lado sus buenas obras y en otro lado sus pecados. Y la entrada a la eternidad con el Dios soberano depende de qué lado pesa más. Y muchas denominaciones de la religión cristiana piensan muy parecido, lamentablemente. Piensan que yo tengo que ser bueno, yo tengo que ser esto o el otro, yo me voy a justificar ante Dios. Entonces, ¿qué significado tiene la cruz del Calvario si pensamos así? ¿Acaso Dios falló en su plan de redención y necesita nuestra ayuda para la salvación? Lo que no nos damos cuenta al decir que nuestras buenas obras son suficientes para librarnos del daño de nuestros pecados, es decir, para lavarnos y presentarnos frente a Dios impecablemente justos, con derecho a entrar en su presencia por toda la eternidad, lo que estamos diciendo es que la sangre de Cristo derramada específicamente por nuestros pecados no fue suficiente.
que el Dios Todopoderoso necesita nuestra ayuda para cumplir su plan de redención. Aquí no debería haber ninguna polémica. Con el entendimiento adecuado de Dios, de su carácter, de su palabra, queda claro que solo es Él el autor de la salvación. Y lo hace soberanamente. Brevemente veamos un poco más sobre la gracia distintiva de Dios que mencionamos anteriormente, porque este es un tema que divide denominaciones cristianas, debido a la diferencia de interpretación de los textos que hablan al respecto. La gracia distintiva de Dios se ve en que Él salva a aquellas personas a las que Él ha señalado, soberanamente como sus elegidos. La gracia distintiva elige a algunas personas y pasa por de alto de otras. Durante el curso histórico de la Biblia podemos ver que Dios siempre ha ejercido soberanamente su derecho a elegir. Él seleccionó a Abraham entre sus vecinos idólatras y lo convirtió en el amigo de Dios, como está escrito en la palabra. Vemos también la selección de Israel, su pueblo, como lo llama repetidamente. Y fue por medio de esta gracia distintiva que Dios eligió a Saulo, que había hecho la misión de su vida perseguir, encarcelar y ejecutar a los seguidores de Cristo, a los cuales odiaba y quería arrasar con la iglesia para que no siga creciendo. Es decir, él tenía un odio sin fin por la iglesia y por los seguidores de Cristo, y uno no podría imaginarse cómo él podría cambiar. Pero Dios lo salvó piadosamente, lo convirtió en uno de los apóstoles más distinguidos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Imaginemos que si su elección hubiese dependido de sus obras, él no hubiera tenido la menor chance de redención. Pero ¿qué tal nosotros? Tal vez no hemos perseguido ni matado a nadie, pero hemos pecado. Y seguimos pecando, lamentablemente. El hecho de ser cristianos no nos quita la habilidad de pecar, sino que vivimos una vida tratando de vivirla en obediencia. ¿Pero acaso nosotros tendríamos más chance que algunos de los que hemos mencionado? Definitivamente no. Recordemos que Dios es santo y que Él demanda santidad. Nuestra única esperanza es su gracia, que es manifestada por y a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esta gracia Dios demuestra desde el principio de la historia. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia es completamente revelada y perfectamente ejemplificada por medio de nuestro Redentor, cuando Él vino y murió por su pueblo en la cruz. Este es el mensaje de la abundante gracia de Dios, que debe ser proclamada, y hacemos esto por medio del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Estas son las buenas noticias. La gracia redentora de Dios por medio del Evangelio son buenas noticias. Pero para aceptarlas como buenas noticias, tenemos que aceptar las malas noticias primero, que somos pecadores
Y como mencioné anteriormente, al hombre natural no le gusta escuchar que es pecador y que está pereciendo. Entonces allí es cuando vemos el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el comunicador de la gracia. Por lo tanto, se denomina el Espíritu de gracia en Zacarías 12:10. El Padre es la fuente de toda gracia, el Hijo es el canal de la gracia y el Espíritu Santo es el sembrador del Evangelio que ha sido predicado. Y lo aplica al alma con poder salvador, avivando a los elegidos que están espiritualmente muertos, conquistando sus voluntades rebeldes y ablandando sus corazones duros. G.S. Bishop dijo, y termino con esto, la gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden escucharlo, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Espero que nosotros podamos apreciar que necesitamos la gracia redentora. Y si tenemos la menor duda que no estamos en su gracia, ponernos de rodilla y pedírsela. Él es un Dios misericordioso y estamos hablando de la eternidad. Y en realidad no hay nada más importante.